Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo me encuentro excelentemente, un poquito retrasado conforme a la grabación, pero pongámosle acción y entremos en detalle. Estamos en el cuarto capítulo de El delirio y los sueños de la Grádiva de Wilhelm Jensen, o Jensen, como ustedes gusten pronunciarlo. Cuarto capítulo, página 72 del noveno tomo de la obra del doctor. ¿Dónde está usted, doctor? Sigmund Freud. Eh, este es el último capítulo, debemos decirlo. Hemos hecho un buen trabajo con el estudio. Estamos a cuestiones de que tal vez media hora, yo le calculo, de terminar un estudio que ciertamente tiene poco que ver con lo que yo esperaba en un principio, psicoanálisis del arte, y que yo ciertamente dudaba de la veracidad de este tipo de trabajos, ¿no? Pero, 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 este trabajo que acabamos de leer o que estamos a punto de acabar no tiene ningún sentido, absolutamente ninguno, sin la interpretación de los sueños. Sin la interpretación de los sueños, eso que yo en algún momento dado entendí, me mencionaron, estudié como psicoanálisis del arte, no tiene ningún sentido. Pero bueno, para que tengan mayor referencias, les invitaría a escuchar el primero y el segundo de estos videos, no el de Strachey, no la introducción de James Strachey, sino directamente cuando leímos y estudiamos el capítulo 1 y 2 de la obra de Freud, el delirio y los sueños de la Grádiva de Wilhelm Jensen, ¿vale? En fin, ya sin más presentación, página 7.2, dice el texto. Ya dijimos que con la entrada en escena de Zoé como médica despierta en nosotros un nuevo interés. Quedamos ansiosos por saber si una curación como la que ella consuma en Hanold es concebible y en general posible. Si el poeta ha discernido las condiciones para la desaparición de un delirio con la misma justeza con que lo hizo respecto de su génesis. Sin duda, aquí se nos opondrá, perdón, un punto de vista que niegue semejante interés, en principio, para el caso descrito por el poeta y aún la existencia misma de un problema que debería esclarecerse. Se diría que a Hanold no le resta otro camino que el de resolver su delirio después que el propio objeto de este, la supuesta grádiva, entre comillas, le prueba el desacierto de todas sus suposiciones y le brinda las explicaciones más naturales para todo lo enigmático. Por ejemplo, ¿de dónde conoce el nombre de él? Con ello, el asunto quedaría concluido, en buena lógica, pero como dentro de esta trama la muchacha le ha confesado su amor, el poeta, sin duda, para satisfacer a sus lectoras, hace de este relato suyo, por lo demás no carente de interés, concluya con el usual final feliz, el casamiento. Se arguirá, es decir, se va a argumentar, que más consecuente y no menos posible sería otro final, a saber, que el joven erudito, esclarecido de su error, se despidiera de la joven dama, dándole cortésmente las gracias y desautorizara el amor de ella, aduciendo como motivo que sería capaz de dedicar el más intenso interés a mujeres antiguas de bronce o piedra, o a sus originales, y pudiera tener trato con ellas, pero no sabría qué hacer con una muchacha contemporánea de carne y hueso. Se concluirá entonces que el poeta ha agregado de manera por completo arbitraria una historia de amor a su fantasía arqueológica. En el acto mismo de rechazar esta concepción por imposible y en virtud de él, caeremos en la cuenta de que no hemos situado solo en la renuncia al delirio la alteración sobrevenida a Hanold. Simultáneo, pero aún anterior a la resolución de aquel, es inequívoco el despertar en Hanold de la necesidad de amor, que luego desemboca como de manera natural en su cortejo a la muchacha que lo ha librado de su delirio. Ya hemos destacado los pretextos y disfraces bajo los cuales se exteriorizan aún en medio de su delirio la curiosidad por su contextura corpórea, los celos y la brutal pulsión masculina de apoderamiento, después que
el primer sueño le hubo instilado la añoranza reprimida del amor. Indiquemos como ulterior testimonio que en la velada que siguió a su segunda plática con Gradiva, le pareció por primera vez simpática a una mujer viva, aunque como concesión a su anterior aborrecimiento por las parejas en viaje de bodas. No, no discernió en la simpática una recién casada. Pero a la mañana siguiente el azar lo convierte en testigo del intercambio de ternuras entre esa muchacha y su supuesto hermano. Y entonces él se retira temeroso de turbar una acción sagrada. Véase página 22 de este texto, ¿vale? De el delirio de los sueños, del texto de Freud. Continúa el texto. Ha olvidado su mofa de August Ygritte y se ha restablecido en él el respeto por la vida amorosa. Esta mofa es una burla. Es como decir Pancho y Adelita, en una cuestión, digamos, despectiva. Ajá. Y lo estoy poniendo como un ejemplo mexicano. Ajá. August y Garrett eran como el Pancho, el Sancho o la Adelita, ¿vale? Es una burla que hacía el personaje Hanold, el Norbert Hanold, hacia las parejas que se encontraba. Es decir, él en su viaje se encontraba con muchas parejas alemanas y es otra pareja de August Tigret. Todas son iguales, ¿no? Pero a partir del primer sueño fuimos testigos de un cambio en él. Un sueño en el cual él trata de salvar a su amada de un cruel destino. Pero continuamos con el texto. Así pues, el poeta ha enlazado de la manera más íntima la solución del delirio y el afloramiento de la necesidad de amor, y ha preparado el desenlace en un cortejo amoroso como algo necesario. Es que conoce la naturaleza del delirio mejor que sus críticos. Sabe que en su génesis se ha conjugado un componente de añoranza enamorada con un componente de revuelta, y hace que la muchacha que emprende la curación sienta en su corazón el componente para ella grato en el delirio de Hanold. Solo esta intelección puede moverla a consagrarse a un tratamiento, y solo la certeza de saberse amada por él puede llevarla a confesarle su amor. El tratamiento consiste en devolverle desde afuera los recuerdos reprimidos que él no puede liberar desde adentro, pero no produciría efecto alguno si la terapeuta no mirara por los sentimientos y si su traducción del delirio no rezara en definitiva, entre comillas, lo que sigue. Mira, todo eso solo significa que me amas. Y ciertamente, esta es la traducción de todo el delirio que nos ocupó hasta el momento. Así, sencillito. Todo eso significa que me amas. Por supuesto, ustedes no me aman a mí. Se trata de el amor que Hanold tenía para Zoe. Y por supuesto que tuvo que hacer circo, maroma y teatro para no confesarse a sí mismo su amor por ella. Continúa el texto. Por el procedimiento que el poeta hace con emprender a Zoé para curar el delirio de su amigo de niñez muestra una amplia semejanza, no una total coincidencia esencial con un método terapéutico que el doctor Joseph Breuer y quien esto escribe introdujeron en la medicina en 1895. Si les contara, pero vamos a continuar con el texto. Y a cuyo perfeccionamiento me he consagrado desde entonces. Básicamente, les voy a invitar a escuchar la lectura del estudio que hicimos del volumen 2, Estudios sobre la histeria. Es el trabajo que hizo el doctor Joseph Breuer con Sigmund Freud, poquito después de que Freud regresa de estudiar con Charcot, pero no les voy a quitar más el gusto. Voy a continuar con el texto. Este modo de tratamiento que Breuer llamó primero, entre comillas, catártico, y quien esto escribe prefiere designar, entre comillas, psicoanalítico, consiste en que a los enfermos que padecen de perturbaciones análogas al delirio de Hanold, uno les lleva a la conciencia, en cierta medida violentamente, lo inconsciente bajo cuya represión han enfermado, en un todo como lo hace Gradiva, con los recuerdos reprimidos de sus vínculos de infancia. Es claro que el cumplimiento de esta tarea le resulta más fácil a Gradiva que al médico.
ella se encuentra en una posición que merece llamarse ideal en muchos aspectos. El médico que no cala de antemano a sus enfermos y no lleva en su interior como recuerdo consciente aquello que en estos trabaja inconscientemente, se ve precisado a valerse de una técnica compleja a fin de compensar esa desventaja. Repito, el médico que no cala, calar, San Gogol, dinos qué es calar. Bueno, mientras continúo, el médico que no cala de antemano a sus enfermos. Cala, podía entender cómo mide, cómo los conoce, digamos de alguna manera, y no lleva en su interior como recuerdo consciente aquello que en estos trabaja. A ver otra vez, el médico que no cala de antemano a sus enfermos y no lleva en su interior como recuerdo consciente aquello que en estos trabaja inconscientemente, se ve precisado a valerse de una técnica compleja a fin de compensar esa desventaja. Tiene que aprender a inferir con gran certeza desde las conjeturas y comunicaciones conscientes del enfermo lo reprimido en él, colegir lo inconsciente donde se trasluce tras las exteriorizaciones y acciones conscientes del enfermo. Y entonces lleva a cabo algo semejante a lo que el propio Norbert Hanold comprende al final del relato, cuando traduce el nombre Gradiva en Bertgang. Véase página 31. La perturbación desaparece cuando es reconducida a su origen. Es que el análisis opera simultáneamente la curación. Repito, el análisis opera simultáneamente la curación. Esto es, ¿cómo decirlo? El doctor Freud lo dice de manera muy sencilla, muy directa, ciertamente, y es algo que se extraña en otros psicoanalistas como Lacan, pero eh, aquí está. Miren, está abriendo mi navegador. Estoy ahorita eh, esperando que reaccione. San Google, por favor, no te mueras, San Google. No explotes computadora. Ya casi abre la página de la Real Academia Española. En fin, la calar. Repito, el médico que no cala de antemano a sus enfermos. A ver, Real Academia, ¿qué es calar? Calar. Reacciona, ahí está. A ver, calar. Dícese, hay dos definiciones. Bueno, no hay varias. Calizo, no, eso no puede ser. Lugar en que abunda la piedra caliza, tampoco. Dicho de un líquido, tampoco. Dicho de un instrumento. A ver, tal vez este de dicho de un líquido penetrar en un cuerpo permeable. Dicho de un instrumento como una espada o una barrena, atravesar otro cuerpo de una parte a otra. Tercera definición, agujerear tela, papel, metal o cualquier otra materia en hojas. Entonces, el médico que no cala es el médico que no es capaz de ver a través de sus pacientes, literalmente. Bueno, no literal. No esperamos que su mirada, ¿cómo decirlo?, atraviese la carne, sí, no atraviese los engaños, literalmente, de los pacientes. En un sentido, me acuerdo mucho de Doctor House con alguna frase de la lectura que hicimos de estudios sobre la histeria. El médico tiene que aprender a ver. Y por supuesto, Freud está hablando de médicos. Es de acuerdo a su propia formación. Ajá. Para el tiempo que estoy grabando esto, que es 13 de enero del 2022, ya los médicos se ocupan muy poco del psicoanálisis y el psicoanálisis ha pasado, digamos, a los legos, es decir, a gente como yo que no tiene formación médica. Y por supuesto, hay mucho estudio que debemos todavía mencionar. Miren, antes de continuar ya con la lectura, para encaminarnos al final y acerca de las consideraciones, otra de las definiciones de calar, conocer las cualidades o intenciones de alguien. Yo no podría decir que soy psicoanalista, no podría afirmar que vivo el psicoanálisis, no vivo de
pero vivo el psicoanálisis si yo no hubiera atravesado una experiencia de diván, si yo no hubiera conocido a gente fuera de la universidad que se sostiene no como psicólogo con doctorado, con maestría en psicoanálisis, o peor aún, psicoterapeuta psicoanalítico. Eso realmente es un vicio del psicoanálisis, es una perversión en el sentido no sexual, en el sentido de desviación, en el sentido de modificación extrema del psicoanálisis. Pero, por supuesto, es importante también detallar esto en otro momento. Eh, yo lo que les puedo aportar es que el psicoanálisis, incluso en la misma universidad, se busca, ¿cómo decirlo? Sacar de contexto, descontextualizarlo completamente, para hacerlo más bien como una práctica religiosa. Muy, eh, ¿cómo decirlo? Eh, dogmática. Es que en serio, parecería que el psicólogo psicoanalista, no, psicólogo psicoterapeuta psicoanalista, mucho psico, mucho, mucho psico, mucho hablar, pero realmente buscan impartir conceptos. Yo en algún momento lo hice. Buscan decir complejo de Edipo, obsesión, neurosis, pero nunca identifican su propia obsesión, nunca identifican sus propias formas de goce, por ejemplo. Nunca identifican el placer que obtienen de sus síntomas. Eso viene en Diván y es terrible ciertamente, porque no es un placer de que, ay, qué bonito siento, ¿no? Es un placer de te quiero matar. Así. Y por supuesto, ahorita lo estoy poniendo en palabras, pero en su momento me hizo sudar frío. En su momento fue... ah, eh, ah, 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 me quedé completamente sin palabras, sudando frío frente a una persona que yo sabía, no era cualquier persona, mi analista. Es en verdad una experiencia terrible y renovadora, siempre y cuando también uno esté dispuesto a aceptar eso. Pero vamos a continuar. Justamente, aquí hay algo que me lo recordó, esa experiencia frente al analista en análisis. A ver, la propia violencia. De hecho, fue una frase que dijo Freud ahorita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, vamos a continuar. Definitivamente leí algo sobre violencia, la violencia que ejerce Zoe sobre Norbert, pero es una violencia que lo saca del delirio. Continúa el texto. Sin embargo, la semejanza entre el proceder de Gradiva y el método analítico de psicoterapia no se limita a esos dos puntos: el hacer consciente lo reprimido y la coincidencia de esclarecimiento y curación. También se extiende a lo que resalta como lo esencial de toda la alteración, el despertar de los sentimientos. Antes de continuar, es que esto es fortísimo. Les había dicho, desde ah, el chiste y su relación con lo inconsciente. Mientras más estudio análisis aquí frente a ustedes, mientras más estudio las ideas, los casos del doctor Freud, los textos del doctor Freud, más me doy cuenta que básicamente en toda mi vida me he esforzado por no sentir. Me he esforzado por permanecer lo más lejos de mis sentimientos. Cuando se habla de represión, es porque literalmente una emoción nos puede matar. No es cualquier cosa. Sentir. Y ciertamente parte de lo que veremos en un futuro son las funciones del yo, las funciones yoicas, que estoy ahorita elevando el nivel de discurso impresionantemente.
habría que distinguir primero qué es el yo y no podemos hacerlo sin distinguir qué es lo inconsciente. Pero una de las funciones yoicas es justamente apartarnos de nuestra capacidad de sentir, lo cual coincide justamente con eh, los llamados, digámoslo, analizarse, las oportunidades, las situaciones que nos llevan a análisis, no a psicoterapia. No se trata de eliminar en nosotros ese sentimiento que por supuesto puede matarnos. Se trata justamente de apropiarnos de eso que nosotros hemos hecho, tanto para vivir como para apartarnos de la vida. Pero bueno, el despertar de los sentimientos no es cualquier cosa, es renacer. Continúa el texto. Cualquier perturbación análoga al delirio de Hanold, que en la ciencia solemos designar, entre comillas, psiconeurosis, tiene por premisa la represión de un fragmento de la vida pulsional, digamos confiadamente, de la pulsión sexual. Y todo ensayo de introducir en la conciencia la causa inconsciente y reprimida de la enfermedad llama de manera necesaria a los componentes pulsionales en cuestión a trabar renovado combate con los poderes que los reprimen para llegar a un final ajuste de cuentas con estos, a menudo en medio de los más violentos fenómenos reactivos. Cuando yo les digo en algún momento frente a mi analista, te quiero matar, no se lo dije. Por supuesto que no se lo dije. Y ciertamente ella no tenía la necesidad de que yo se lo dijera. Con su pregunta, ¿y cuánto piensa pagarme? Me bajé a mi calidad de niño frente a ella y teniendo yo casi 40 años, casi. Eso había pensado, sudando frío. Por supuesto, tiene un contexto mucho más amplio y por supuesto la pregunta ¿cuánto piensa pagarme? Es totalmente válida en ese contexto en el cual ella y yo estábamos uno frente al otro. Pero el cuánto piensa pagarme fue también una forma de regresar, digámoslo así, a la realidad, después de un momento muy fuerte que yo viví. Fue ponerme frente a una persona, no en necesidad, sino digna de recibir un pago. Ciertamente. Y ahorita lo puedo decir. En su momento sudé frío y no pude decir nada más. Eso es lo que había pensado. Me deshice yo por esa pregunta que ustedes seguramente no entenderán en este momento. Y no tienen que entenderla realmente. Continúa el texto. A ver. En medio de los más violentos fenómenos reactivos. Aquí quisiera detenerme. Repito, cualquier perturbación análoga al delirio de Hanold, que en la ciencia solemos designar psiconeurosis, entre comillas, tiene por premisa la represión de un fragmento de la vida pulsional, digamos confiadamente de la pulsión sexual. Aquí, poco a poco, pulsión sexual no significa te amo, necesariamente. Pulsión sexual, de acuerdo, por supuesto, a una elaboración más extendida de la sexualidad infantil, significa, por ejemplo, te quiero controlar. Por ejemplo, mamá, no quiero que vayas a trabajar, quiero que estés conmigo. Lo dice un niño de 2, 3, 4 años a su mamá que sale a trabajar. Mamá, ¿dónde estás? Sabiendo que su mamá está en el baño. No está
haciendo otra cosa más que ocupándose de sus propias necesidades físicas. La mamá está orinando o está defecando. Y el niño, la niña pequeña, grita, patalea porque quiere estar con ella. Así. Esa es sexualidad infantil. No hablemos de masturbación infantil. Eso es mucho, pero mucho posterior. Primero, ubiquémonos en un contexto en el cual el niño necesita de papá, de mamá, de algo, y necesita no como pobrecito niño, no, el niño, digámoslo así, como un agujero negro, con esa fuerza, con esa intensidad, que los va a triturar si se dejan, claro está, si se dejan. No victimicemos tampoco a los niños. No se trata de decir, pobrecitos niños, abusan de ellos. No, no es así, queridos escuchas. Pulsión. Se ha mencionado al menos un par de veces. Vida pulsional, pulsión sexual, componentes pulsionales. Es la vida que nos habita. Y no es una vida, ¿cómo decirlo? Civilizada. Es salvaje. Es lo que se oculta detrás de nuestra mascarada. Es lo que se manifiesta en los celos, por ejemplo, en lo que se manifiesta en la pasión, en el amor, en todos y cada uno de esos que la religión condena como pecados. La gula. Fíjense eso. Matarnos comiendo, comiendo cosas deliciosas, pero hasta morir. Así. ¡Pum! Eso. Ahorita, si solo puedo aproximarme a la palabra pulsión. Hay un texto justamente del doctor Freud en el volumen 14, Pulsiones y destino de pulsión. Léanlo, búsquenlo en Google. Repito el texto. La represión es la premisa, estoy trasladando ahorita algunas palabras, de lo que se denomina en aquellos tiempos, 1905, 1906, como psiconeurosis. Represión de un fragmento de la vida pulsional sexual. Y todo ensayo de introducir en la conciencia la causa inconsciente reprimida de la enfermedad llama de manera necesaria a los componentes pulsionales en cuestión a trabar renovado combate con los poderes que los reprimen. Los poderes que los reprimen, específicamente lo que nosotros podemos denominar yo. Un orden que se nos demanda a esa naturaleza salvaje, un orden que nosotros tenemos que exhibir para poder convivir entre nuestros semejantes, pero que si no tuviéramos ese orden, ni Calígula, ni Saddam Hussein, ni todos los asesinos seriales del mundo harían tanto daño como una sola persona que no tuviera este tipo, digámoslo así, de orden. Estoy ahorita, por supuesto, tratando de aproximarme a la pulsión, tratar de ilustrar un poquito de lo que el doctor Freud está empezando a mencionar. Ahorita en este texto se ha mencionado mucho la pulsión. Diría yo que se ha mencionado más aquí que en todos los textos fuertes y grandes que ya hemos visto. La interpretación de los sueños, el chiste, su relación con lo inconsciente, 3 ensayos de teoría sexual. Y fíjense, 3 ensayos de teoría sexual y que no hable tanto de la pulsión, o al menos no lo recuerdo en este momento. ¿Cuál era el otro? ¿Cuál era el otro? Psicopatología de la vida cotidiana. Uf. Y de repente
Aquí la pulsión sale, ¡pum! Y yo enfatizo la violencia. Repito aquí el texto. Trabar renovado combate, los componentes pulsionales reprimidos con aquellos poderes que los reprimen, para llegar a un final ajuste de cuentas con estos. Fíjense, es que es impresionante realmente un yo que no soy yo, que no quiero saber de mí, pero que soy yo, mi infancia, mi sexualidad infantil, mi violencia infantil, las ganas que tenía de dominar al mundo, de comérmelo siendo niño, y de repente, tranquilo, eso eres tú, soy yo. Hace muchos años les hablo de hecho, mis primeros contactos con la psicología, de manos de mi madre, por obligación hacia mi madre, debo decirlo, cosa que también generó una violencia tremenda de mí hacia ella, hacia mi madre. Yo no soy inocente. Violencia no física, pero sí verbal y sí de manera de actitud. Mi madre sabía que yo no la quería. Mi madre sabía que llevarme al psicólogo en su momento era para mí una ofensa, un insulto, un agravio, una pérdida de tiempo y de dinero, por supuesto, en su momento. Jamás le agradecí y jamás le voy a agradecer a mi madre que me haya llevado a un psicólogo. No, ¿por qué? ¿Para qué? Realmente no lo entendí, pero la psicóloga me gustó, no porque lo que ella me dijo me gustaba, me atraía físicamente, tenía buena figura, es todo. Pero de ahí en fuera, que yo les pueda decir, la psicóloga, ¿cuánto me ayudó? Pues no, pero no se trataba de eso. Cuando uno es joven, tiene justamente mayor contacto con esas ganas, con esa energía, con esa intensidad propia de la niñez. Pero justamente en nuestra juventud empezamos no solo a interactuar más con nuestra energía, sino a interactuar más con el mundo. De pequeños, esa misma energía es imposible de contener, siendo pequeñitos. Dice el texto, trabar renovado combate, los componentes pulsionales reprimidos con los que los reprimen. Ajá. No los padres, estamos hablando ya de un sujeto, estamos hablando de alguien que desea. Y deseamos no poco, deseamos tanto justamente y tantas cosas que soñamos. Continúa el texto. Ya voy a avanzar ahora sí. El proceso de restablecimiento se consuma en una recibida de amor. Si reunimos bajo el nombre de amor, entre comillas, a todos los múltiples componentes de la pulsión sexual, y esa recibida es indispensable, pues los síntomas a raíz de los cuales se emprendió el tratamiento no son más que unos precipitados de anteriores luchas por la represión o por el retorno, y solo pueden ser solucionados y despejados mediante una nueva marejada de esas mismas pasiones. ¡Pum! Ciertamente, digo, yo lo viví. No puedo decir que me divorcié por mi psicoanalista. No tenía yo contacto con ella, ya se los he mencionado. Cuando yo le dije a mi ex esposa, quiero el divorcio, pero ciertamente heredé algo de mi analista, que también fue una de las grandes maestras del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y es que Freud y la obra de Freud es el psicoanálisis, es una experiencia similar al diván, ciertamente. Nunca dejé de leer a Freud, a pesar de que ya no iba a análisis, a pesar de que había terminado ya mi seminario. No dejé de leer a Freud. Y pasado un par de años, yo creo, vino así, quiero el divorcio.
No puedo aguantar esto. Punto. Continúa el texto. El proceso de restablecimiento se consuma en una recibida de amor. Lo acabo de leer. Si reunimos bajo el nombre de amor a todos los múltiples componentes de la pulsión sexual. Hay muchísimos, pero muchísimos componentes. La pulsión de apoderamiento. Ajá. Es, digamos, como la más... eh, la ma- de las más destacables. Una naturaleza de la pulsión que tiende a apoderarse del objeto. Apoderarse. Comer. Defecar. Todo. Hablando de pulsión sexual, es todo literalmente. Lo que se configura en una persona como formas de goce, digámoslo así. Incluido, por supuesto, la victimización, incluido, por supuesto, su relación con la muerte y el dolor. Porque no es nada más dar besitos, el amor, ¿no? No, 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 no. Al menos el amor conforme a una elaboración más extendida de la obra de Freud, no tiene, no puede limitarse. Iba a decir que no tiene nada que ver con el amor romántico, pero en el amor romántico hay mucho de masoquismo, hay mucho de sadismo, pero no puede limitarse a él. Sadismo, masoquismo, tampoco podemos limitarnos solo a eso. Los componentes de investigación, los componentes de conocimiento. Es riquísimo. Les voy a dejar también al final de este video toda la lectura, todo el ensayo que hicimos de tres ensayos de teoría sexual. ¿Vale? Continuamos ahora sí ya no voy a repetir. Aquí está, marejada de las mismas pasiones. Todo tratamiento psicoanalítico es un intento de poner en libertad un amor reprimido que había hallado en un síntoma una lamentable escapatoria de compromiso. Y la coincidencia con el proceso de curación descrito por el poeta en Gradiva llega al máximo si agregamos que también en la psicoterapia analítica la pasión vuelta a despertar, trátese de amor o de odio, escoge siempre como objeto a la persona del médico. Lo que se conoce, hablando de palabrerías, psico, hocico, ¿vale? Hocico en México quiere decir la boca de un perro. Ajá. Psico, hocico. De hecho, es un juego de palabras que ya había notado, que yo quería usar para un libro que estoy escribiendo sobre psicología, pero que he descuidado muchísimo porque he estado escribiendo otras cosas. También no estoy triste ni apesumbrado, ni me he dado a la flojera. He estado escribiendo mucho, mucho. Pero bueno, trátese de amor o de odio, la psicoterapia analítica, la pasión vuelta a despertar. Amor, odio. Escoge siempre como objeto a la persona del médico. Entonces, así como en algún momento yo no le dije a mi analista, la quiero matar. No, yo me trabé. Yo me trabé. Pero ella despertó esa pasión en mí. Pasión, ¡pum! Y era pasión asesina. Por supuesto, ella sabía con quién estaba hablando. También, ella no es tonta. Ella no es tonta. Continúa el texto. Luego aparecen sin duda las diferencias que convierten al de Gradiva en un caso ideal, que la técnica médica no puede alcanzar. Gradiva puede responder al amor que se abre paso hacia la conciencia desde lo inconsciente. El médico no, repito, el médico no puede responder al amor que se abre paso a la conciencia, hacia la conciencia desde lo inconsciente. El médico no, el psicólogo, la psicóloga no.
Si hacen eso, por favor. Es que en serio, si les contara. Digo, algo que me jacto de mi práctica, es nunca permitir algo así. No es no solo ético, no es humano. Es totalmente condenable. Pero, ¿cómo ocurre? ¿Cómo ocurre? Por eso también me atreví en algún momento a decirles, me da la impresión que la psicología no tiene ni pies ni cabeza. La psicología. No, el psicoanálisis tampoco está tan lejano. Pero voy a continuar. Si quieren saber un poquito más, ahorita, por supuesto, bueno, este analista ya falleció, no vale la pena tampoco guardar honor a su nombre. Francisco del Villar, psicoanalista mexicano. Y esto, por supuesto, lo supe durante mi formación como psicoanalista. Cuando muere Francisco del Villar, analizante del mismo Lacan, es decir, Francisco del Villar fue un paciente de Lacan, pero al morir Francisco del Villar, psicoanalista mexicano, se le descubre su harem, justamente de sus pacientes. Entre sus pacientes él tenía muchas amantes, ¿vale? Aquí, por supuesto, no se trata de ejercer una casa de brujas, no se trata, simplemente, primero que nada, ustedes vayan con médicos, vayan con psiquiatras, vayan con psicólogos, psicoanalistas, pastores, sacerdotes, con que ustedes manden. No puedo yo dejar de recordarles a ustedes que, al igual que ustedes, ellos, ellas, son personas, sienten. Y por supuesto, dentro de sus sentimientos también tienen deseos y necesidades sexuales. Ajá. Ciertamente hay mucho, mucho que decir. Vamos a continuar. Continúa el texto. Gradiva. Es ella misma el objeto del anterior amor reprimido y su persona ofrece inmediatamente una meta anhelable a la aspiración de amor liberada. El médico ha sido un extraño y tras la curación tiene que empeñarse en volver a hacerlo. No suele aconsejar a los restablecidos sobre el modo de emplear en la vida su recuperada capacidad de amar. Nos apartaría mucho de nuestra presente tarea indicar los expedientes y subrogados o sustitutos de que el médico se vale para acercarse con mayor o menor éxito al modelo de una cura por el amor tal como nos la pinta el poeta. Vamos a continuar, ¿vale? Y ahora la última cuestión, cuya elucidación ya hemos esquivado varias veces. Véase página 37 y 46. No puede decirse que nuestras opiniones sobre la represión, la génesis de un delirio y perturbaciones afines, la formación y resolución de sueños, el papel de la vida amorosa y la índole de la curación de tales perturbaciones sean patrimonio común de la ciencia y menos todavía fácil propiedad de las personas cultas. En otras palabras, no todos aman. Repito, no todos aman, incluso yo mismo. Tengo que decirme, tengo que cuestionarme a mí mismo. ¿Quiero amar? ¿Soy capaz de amar? ¿Amaré de nuevo? Y en todos los días de mi vida, volver a plantearme las mismas cuestiones. Todos los días de mi vida. Porque no se trata de decir sí, 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 cuando la vida no está ahí. La vida no es un abordaje filosófico. No se trata de adoctrinar. No se trata de enfrentar la vida con salmos. Se trata de que cuando el amor toque a mi puerta,
sabré decir sí o no. Que me ha pasado muchas veces. Y ciertamente, no estoy obligado a amar a todas, a todas. No estoy obligado a amar a todos. No estoy obligado a ser amigo de todos. No estoy obligado a amar a todas. No estoy obligado, incluso, a amarme a mí mismo siempre. ¿Por qué? Porque también puedo odiarme, sin necesidad de hacerme daño. Simplemente entregándome, por ejemplo, a mis pasiones, la lectura. Que ustedes vieron hace un par de videos cómo sufrí y realmente sufrí al dejar la lectura. ¿Fue un acto de amor propio? Yo les pregunto, dejar la lectura para ir a comer. ¿O fue un acto también de rebajamiento propio? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a continuar con la lectura. Estamos creo que a una página y media. Son casi 3, pero continuamos. Dice, entonces, si la intelección que habilita al poeta para crear su fantasía, entre comillas fantasía, de tal suerte que podamos descomponerla como a un historial clínico real, es de la índole de un conocimiento, nos gustaría saber cuáles han sido las fuentes de ese conocimiento. Una persona del círculo que, como he consignado al comienzo, se interesó por los sueños de Gradiva y su interpretación posible. Véase página 9. Esta persona fue su amiguito, Carl Gustav Jung, amiguito en su momento, y en su momento fueron grandes enemigos, porque pasión. Continúa el texto. Se dirigió al poeta para preguntarle directamente si se había familiarizado con las tan similares teorías científicas. En otras palabras, el amiguito de Freud, Carl Gustav Jung, su amigo y alumno posteriormente, y luego gran rival, luego enemigo, enemigo jurado, eh, se enteró, leyó Gradiva, le dijo a su amigo Freud, mira, querido, este librito dice lo mismo que tu libro de los sueños. Y Freud lo leyó y dijo, caramba, parece que lo escribí yo. Bueno, no dijo eso literalmente, pero es justamente lo que hemos estado entreviendo del estudio de la Gradiva. Y entonces Jung busca a Jensen, fue algo que vimos en la página 9. ¿Cómo puede ser que usted, un poeta, haga esto de una manera que prácticamente sigue como receta, como libro de receta, la interpretación de los sueños? Continúa el texto. Como era de prever, el poeta respondió por la negativa, es decir, nanay, señor Jung, señor Freud, yo ni sabía que existía la interpretación de los sueños. Continúa el texto, y hasta con un desabrimiento, nota a pie de página número 1. Véase, empero, mi nota introductoria. Ay, gracias, Strachey, mucho te extrañábamos, querido Strachey. Continúa el texto. Dijo que su fantasía la había inspirado a Gradiva, que le había que le había proporcionado deleite y quien no gustase de ella bien podía dejarla de lado. Él no sospechaba todo lo que había complacido a los lectores. Es muy posible, lectores, es decir, señor doctor Jung, doctor Freud, así como, ay, la interpretación de sueños aquí está hecha novela. Pues sí, pero miren que hay mucho que decir que hemos estado diciendo, estudiando al respecto. Por supuesto, para más detalles, les sugeriría echarle un ojito a los videos pasados. Continúa el texto. Es muy posible que la desautorización del poeta no se detenga aquí. ¿Acaso ponga en entredicho su conocimiento de las reglas cuya obediencia hemos demostrado en él y despierta todos los propósitos que hemos discernido en su creación? No lo considero improbable, pero entonces solo 2 casos son posibles. Quizás hemos brindado una genuina caricatura de la interpretación atribuyendo a una inocente obra de arte tendencias que su autor ni vislumbraba, con lo cual no habríamos hecho sino volver a demostrar cuán fácil es hallar lo que uno busca, claro, y de lo cual uno mismo rebosa. Posibilidad esta de la que se registran los más curiosos ejemplos en la historia de la literatura.
Cada lector resuelva por sí mismo si puede adherir a este esclarecimiento. Por nuestra parte, desde luego, nos atenemos a la concepción alternativa. Opinamos que el poeta no necesita saber nada de tales reglas y propósitos, de suerte que puede desmentirlos de buena fe. Y que por otra parte, no hemos hallado en su creación nada que no estuviera contenido en ella. Es decir, ciertamente yo, que escribí la interpretación de los sueños, encontré mi obra aquí. Ahí está. Gradiva Wilhelm Jensen o Jensen, Jensen, ¿vale? Dejémoslo así, Jensen, con J. La letra J, ¿eh? Pero, al final, dice Freud, pues bueno, este canijo, artista, poeta, se escribió lo que escribió. Me haya conocido o no me haya conocido mi obra, haya leído la interpretación de los sueños o no la haya, no la haya leído. Él escribió esto y allí está. ¡Pum! Continúa el texto. Lo probable es que lo probable es que nos nutramos de la misma fuente. Elaboremos idéntico objeto, cada uno de nosotros con diverso método. Y la coincidencia en el resultado parece demostrar que ambos hemos trabajado bien. Nuestro procedimiento consiste en la observación consciente de los procesos anímicos anormales en otras personas a fin de poder colegir y formular sus leyes. El poeta procede de otro modo. Dirige su atención a lo inconsciente dentro de su propia alma, espía sus posibilidades de desarrollo y les permite la expresión artística en vez de sofocarlas mediante una crítica consciente. De esa manera averigua de sí lo que aprendemos en otros. Las leyes a que debe obedecer el quehacer de eso inconsciente, pero no le hace falta formular esas leyes, ni siquiera discernirlas o identificarlas con claridad. Debido a la actitud tolerante de su inteligencia, ellas están encarnadas en sus creaciones. ¡Qué caramba! Es que en serio, este señor, el doctor Freud, encarnadas, caramba, caramba. Es que es como tener hijos, la creación artística, así, ten mi corazón, querida. Querida. Continúa el texto. A ver. Encarnadas en sus creaciones. Nosotros desarrollamos estas leyes por medio del análisis de las creaciones de él. Aquí está psicoanálisis del arte. Tal como las hemos inferido de los casos de enfermedad real. Pero esta conclusión parece inevitable. O bien los dos, el poeta y el médico, hemos incurrido en igual malentendido sobre lo inconsciente, o ambos lo hemos comprendido correctamente. Esta conclusión es muy valiosa para nosotros. Nos recompensa y justifica el haber indagado con los métodos del psicoanálisis médico tanto la formación y curación del delirio como los sueños figurados en Gradiva de Jensen. Con esto habríamos llegado al final. Empero, es decir, sin embargo, un lector atento podría recordarnos que al comienzo, véase página 7, formulamos la tesis de que los sueños son unos deseos figurados, es decir, presentados como cumplidos. Y por tanto, aún debemos mostrar la prueba. Y bien, replicamos que nuestras puntualizaciones deberían bastar para que se advierta cuán injustificado sería pretender resumir con una sola fórmula que el sueño es un cumplimiento de deseo, los esclarecimientos que tenemos que brindar sobre él. Pero aquella afirmación subsiste y además resulta fácil demostrarla también respecto de los sueños de Gradiva. Los pensamientos oníricos latentes, ahora ya sabemos que se entiende por ellos, pueden ser de la más diversa índole. En Gradiva se trata de, entre comillas, restos diurnos. Permítame. Ya se me está secando la garganta.
Pensamientos, estos restos diurnos, pensamientos que han quedado pendientes, sin que se los haya tramitado ni se les prestara audiencia. Del ajetreo anímico de la vigilia, es decir, de la vida despierta. Pero para que de ellos nazca un sueño se requiere la cooperación de un deseo, las más de las veces inconsciente. Este último establece la fuerza pulsional para la formación del sueño, mientras que los restos diurnos le proporcionan el material. En el primer sueño de Norbert Hanold concurren dos deseos para crearlo. De ellos, uno es en sí mismo susceptible, es decir, capaz de alcanzar conciencia, susceptible de conciencia. El otro es nativo de lo inconsciente y eficaz desde la represión. Fíjense, un deseo eficaz desde la represión, es decir, por la represión ese deseo se forma y subsiste. Continúa el texto. El primero sería el deseo comprensible en todo arqueólogo de haber sido testigo ocular de aquella catástrofe del año 79. Recordemos la erupción del Vesubio y el trágico final de Pompeya. Continúa el texto. Y en verdad, ningún sacrificio sería excesivo para un investigador de la antigüedad si pudiera realizar ese deseo por una vía que no fuera el sueño. El otro deseo formador del sueño es de índole erótica. Debe estar presente cuando la amada se recuesta para dormir. Tal podría ser su formulación grosera y hasta incompleta. Es decir, ¿y luego qué pasa? Luego ya no quiero decir qué pasa, ¿vale? Continúa el texto. Es por su desautorización que el sueño se convierte en un sueño de angustia. Es decir, es que sí, miren, se va a acostar, ay, qué bonita, qué bonita. Ay, no. Y de repente, ¿qué sigue? No quiero saber qué sigue. ¿Por qué? Porque es que eso me da pena. Bueno, a mí no, a Hanold, ¿vale? Que recordemos, el pobrecito no hablaba con mujeres. Continúa el sueño, continúa el texto. A ver, aquí está, incompleta, formulación grosera y hasta incompleta. Es por su desautorización que el sueño se convierte en sueño de angustia. ¿Acaso menos notables sean los deseos pulsionantes del segundo sueño? Pero si recordamos su traducción, no vacilaremos en calificarlos también de eróticos. El deseo de ser capturado por la amada, de plegarse a ella y sometérsele, tal como se lo puede construir tras la situación de la casa de lagartijas. Posee, en verdad, un carácter pasivo, masoquista. Está en el texto. Estamos ya acabando, página 77. Al día siguiente, el soñante golpea a la amada. Recordemos, ay, tienes un mosquito, una mosca. Ajá, no fue de pum, pum, no, fue de una mosca. Vete, mosca. Al día siguiente, el soñante golpea a la amada, como bajo el imperio de la corriente erótica contrapuesta. Es decir, ya no es masoquista, ahora el Hanold, así seriecito, calladito y toda la cosa, de vino sádico. Así, por esto. Pum. No hay más, no se necesita más. Continúa el texto, pero debemos detenernos aquí, pues de lo contrario, ¿acaso olvidaremos realmente olvidaremos realmente que Hanold y Gradiva no son más que criaturas de un autor? Con esto acabamos. Página 77, hay un posfacio a la segunda edición. Lo voy a incluir en otro video. Por el momento, se finí. Vayan a hacer sus cosas que yo volveré a leer. Yo creo que más al rato. Ahorita yo creo que salir a caminar. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto para leer el posfacio. Gracias, doctor Freud, por su texto.